Posturas positivas o empírico-deductivas. El positivismo en las ciencias sociales se puede sintetizar en una actitud epistemológica que supone los siguientes principios. El monismo, doctrina según la cual la materia y el espíritu, lo físico y lo psíquico como aspectos de la realidad son idénticos en su esencia. Es decir, que la realidad última está compuesta en su totalidad por una única sustancia. Metodológico. La imitación de los modelos de las ciencias naturales. La búsqueda de las explicaciones como base de formulación de leyes generales. Las ciencias sociales son aptas para la formulación de regularidades y de conexiones causales entre los hechos sociales tendientes a la postulación de leyes generales que pueden explicar de un modo objetivo y sistemático el funcionamiento de lo social. La hermenéutica. Al tratar de procurar una interpretación objetiva y cierta del objeto, es que tiende a establecer que existe algo así como un significado correcto y único de las cosas, y que además no es evidente, sino que está oculto en el interior profundo de los fenómenos o de las cosas. La hermenéutica intenta establecer criterios que garanticen la validez de la interpretación bajo el supuesto de que los significados de los objetos bajo estudio no son unitarios ni universales. Es posible reconstruirlos a partir de su expresión concreta, material y empírica en las distintas prácticas y conversaciones sociales. Wilhelm Dilthey plantea que la hermenéutica permite comprender a un autor mejor de lo que el propio autor se entendería a sí mismo, y una época histórica mejor de lo que pudieron comprenderla quienes vivieron en ella. Formula una separación radical entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza, ya que plantea que los hechos espirituales no son dados, como los procesos naturales, a través de un andamiaje conceptual, sino de un modo real, inmediato y completo. Son aprendidos en toda su realidad. Lebenswell comprende la interpretación o el arte de interpretar. Podemos asimilar correctamente la hermenéutica con el mero acto comunicativo, estableciendo a dos sujetos que ponen en manifiesto toda una serie de aspectos, ideas, deseos, motivos en un marco contextual similar de interacción, donde cualquier mal entendido puede aclararse. La fenomenología comúnmente se ubica dentro de las ciencias de la comprensión y se ocupa de todo lo que percibimos y cómo lo percibimos según nuestra experiencia de vida. La fenomenología ve al mundo como las cosas no son simples objetos, cada cosa es un símbolo y como tal no evoca emociones y o sensaciones. Para el enfoque en la comprensión se suman las teorías de Max Nelder, creencias y espíritu que las animan. Sostiene la estructura económica. Dos tipos de racionalidad, fines y valor. Lo de valor no es empírico. El método de la comprensión es el indicado para entender los fenómenos. El conocimiento de la sociedad es empírico. Lo empírico no proporciona base para juicios de valor y objeto es una mezcla entre descripción y conceptuación. La conceptuación. Hay dos tipos de ideas. Es una conjetura a la que se llega por medio de exámenes de acontecimientos y entidades concretas, pero que no se induce ni se deduce, sino que solo muestra cómo funcionan realidades concretas. En definición, el tipo de idea sirve para comprender lo que sería esta acción completamente racionalizado. Teorías críticas. En el desarrollo de las ciencias sociales surgieron unas teorías críticas, originalmente en la Escuela de Frankfurt. Realizan un análisis de la sociedad occidental capitalista, una comprensión de ella, pero hablan también de darle una idea de razón. La filosofía pasó de programa de conocimiento a intervenir en la realidad y va directamente en contra del positivismo. Mark Horkheimer critica al programa positivista. El ver y el percibir están mediados por la sociedad burguesa capitalista. Lo que es no es todo, niega la primacidad de la observación, es decir, lo que aparece en la sociedad no es lo importante es lo que no se ve, o sea, lo que lo causa. Racionalismo crítico y teoría crítica. El racionalismo crítico es la base principal de la filosofía de Karl Popper. Consiste en hacer una crítica a las teorías establecidas por la ciencia y se opone expresamente al positivismo lógico. Los principales obstáculos en el proceso de la ciencia son de naturaleza social y se dividen en los económicos y los ideológicos, pero el mayor peligro en teoría científica es que se pueda convertir en una moda intelectual.
Para el racionalismo crítico, el conocimiento científico consiste en aprender de nuestros errores y examinarlos. Lengua y lenguaje. Las diferencias entre lengua, lenguaje y habla son muy importantes a la hora de entrarnos en el estudio del lenguaje y la lingüística. Podemos entender el lenguaje como la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos. De esta manera, el lenguaje presenta muchísimas manifestaciones distintas en las diversas comunidades que existen en nuestro planeta. Por otro lado, la lengua es, como hemos dicho, un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Es un código. Sí, un código que conoce cada hablante y que utiliza cada vez que lo necesita. ¿Y entonces qué es el habla? Es la plasmación de lo anterior, la recreación de ese modelo que conoce toda la comunidad lingüística. Es un acto singular por el cual una persona de forma individual y voluntaria cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita. Durante el siglo XX circulaba la idea de que los objetos de la realidad humana no son la suma de elementos aislados, sino que se organizan en sistemas donde lo más importante es la interrelación de las partes. Levi Strauss señala el camino que abrían para las ciencias sociales. En esto consiste el programa común con la antropología francesa y los debates de los 50 y los años 60, en el estudio de las reglas matrimoniales, del sistema de parentesco, de los mitos de sociedades sin historia como sistema de signos. Jacobson y Trubetskóy planteaban la formulación estructuralista, que se basa en el principio sausserano del carácter sistemático de la conexión de los elementos, de tal modo de que si un elemento se modifican todos los demás. El estructuralismo reúne una serie de nombres de distintas disciplinas. Roland Barthes desarrolla la semiología estructural tomando el sistema de la lengua como modelo para los demás sistemas sociales de significación. Se dedica a la captación de significado y el sentido de una imagen. Jacques Lacan, desde el psicoanálisis, se interesa por la lingüística post-sausserana y en particular estructuralista, tomando la noción general de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Para Altiers, las significaciones son ideológicas y por tanto fallidas, ya que el mecanismo que las produce, que es la estructura en las relaciones sociales, se encuentra velado, siendo ello el marco en que se constituyen los sujetos. Sociosemiótica. Es la semiosis donde se construye la realidad de lo social. Eliseo Verón. La sociosemiótica se define como un abordaje empírico material situado y lógico de la circulación social del sentido y se aparta de cualquier fundamento intencional, hermenéutico y fenomenológico, y de todo modelo subjetivista del actor social. La sociosemiótica se ocupa del estudio de la semiosis social, es decir, de la dimensión significante de los fenómenos sociales. La producción de sentido se manifiesta de modo material. Básicamente, para plantear un discurso hay que hacer una investigación previa y actualmente la tecnología juega una parte fundamental en la manera de construirlo. Un abordaje sociosemiótico identifica objetos empíricos en lo social y los denomina a paquetes textuales. La neotelevisión es la televisión de la privatización, de la americanización, que erosione las fronteras entre programación y publicidad y las fronteras entre los géneros televisivos. En la neotelevisión está muy presente el concepto de hibridación y el papel del espectador como protagonista. De este modo, la pantalla de televisión pasa a ser un eminente espacio de conversación y la vida cotidiana su principal referente. Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de forma masiva. Son la manera como las personas, los miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede a su alrededor, a nivel económico, político, social, etc. Los medios masivos de comunicación en la sociedad de hoy muestran una creciente influencia como formadores culturales, ya que determinan en gran medida nuestras ideas, hábitos y costumbres. Actualmente es posible obtener grandes cantidades de información y noticias con gran rapidez, sin importar el momento en que surgieron. Medios masivos son aquellos que afectan a un mayor número de personas en un momento dado. En ellos se encuentran la radio, la televisión, los periódicos y las revistas. El funcionalismo sistémico de Niklas Luhmann. Un sistema se entiende en relación a su entorno, ya que el tipo de vínculo que el sistema establece con su entorno va a definir la naturaleza del sistema. La comunicación es entendida por Luhmann como un mecanismo inherente a la vida de los sistemas. Cada sistema posee una modalidad de comunicación, un código mínimo, a partir del cual se autoorganiza y se diferencia de los demás. El sistema de los medios de masas incluye en la teoría distintos campos programáticos, el de las noticias y reportajes, el de la publicidad y el entretenimiento.
Todos quedan incluidos en un solo sistema funcional debido a que los motivos personales en la sociedad moderna se hacen asequibles.